Hoy los invitamos a observar cómo diferentes países de distintos continentes están vivenciando y están enfrentando la pandemia. Acompáñenos. Desde el 15 de marzo, que ese día fue cuando el gobernador hizo el anuncio por televisión y dijo que a partir del 17 de marzo todos los que no sean trabajadores esenciales deben de permanecer en sus casas. Y eso quiso decir que todos los colegios, universidades, malls, los cines, gimnasios, restaurantes, bars, todo se cerró. Y fue súper impactante más que nada, porque gente por todos lados. Fue súper impactante el ver que de un día a otro no había nadie en la calle. Lo único que se veía era ambulancias, carros de policía, bomberos y paramédicos. Bueno, en ese entonces también lo que fue colegios para los niños o universidades para los más adultos, todo desde la casa, todo en internet, todo por intermedio de la computadora. También desde el 17 de marzo fue cuando comenzaron a subir los contagios. Nueva York abrió el hospital de emergencia en el Central Park y también llevó el Comfort, un hospital de la Armada con capacidad de 1000 camas. Que ese barco iba a ser destinado solamente para personas que no tuvieran el coronavirus, solamente para cosas normales, o sea, accidentes o lo que sea, etc. Apenas comenzó esto también el gobernador nos dijo que todos aplicáramos ya el seguro de cesantía. Yo, hablando personal, recibo semanalmente $504, pero en la semana del 4 de abril el gobierno federal aplicó un paquete de ayuda para todos los ciudadanos y residentes del país, y eso incluía un cheque de 1.200 por adulto más $500 por niño. El gobierno aportó otros $600 arriba de eso. Semanalmente son 1.100 que recibimos del seguro de cesantía. Lo otro, hay mucha gente que no recibió ayuda, por ejemplo, la gente ilegal del país, la gente que no tiene documentos acá, no recibió ningún tipo de ayuda. Y eso llevó a que muchas compañías de comida y eso abrieran centros para que la gente fuera allá a buscar comida. ¿Me entienden? O sea, acá no sé qué es la olla común, pero sí habían como lugares que tú manejabas, llegabas y te llenaban el auto de comida. Un saludo muy grande a todos los que están compartiendo con nosotros este momento. Mi nombre es Diana Oviedo, yo soy gerontóloga y quería comentarles un poquito de cuál es la situación actual de Costa Rica con respecto a los adultos mayores en esta etapa de COVID. Nosotros estamos trabajando desde los entes públicos y entes privados, todo lo que es la parte de adultos mayores en particular, el que ellos estén protegidos, que no salgan de sus casas. Si sabemos definitivo, de repente hay factores de riesgo que predisponen un poquitito más, ¿verdad?, la complicación de la patología como tal. De esta situación, entonces es sumamente valioso. Por ejemplo, entes que participan muchísimo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, en conjunto con otras entidades, se van a encargar de que los adultos mayores estén en sus casas, reciban los medicamentos, se habilita una línea telefónica y por medio de una llamada se les llevan sus medicamentos de enfermedades crónicas a sus casas. La Caja Costarricense del Seguro Social, por medio de los EBAIS, que son unidades de atención de primer nivel en las comunidades, identifican, les dan seguimiento a los adultos mayores. Entonces, y empresas en general, a nivel privado, empresas gerontológicas justamente, son las que brindan muchos apoyos a algunos adultos mayores que también por toda esta pandemia se han visto afectados. Y bueno, los diagnosticados que están en los hospitales, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues ya los centros de salud están muchos abarrotados y en general es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo sanitario para todos. Pero bueno, desde aquí en Costa Rica tratamos en la medida de lo posible de que realmente las herramientas sean muchas para ellos. Un abrazo solidario y realmente esperando
el bienestar de todos en estos momentos. Quiero partir contándole que acá la situación es un poco distinta a lo que puede ser en nuestro país, en Chile, ya que esta es una república federativa, lo que quiere decir que está dividido en estados, y cada estado, como el estado de Río de Janeiro, tiene sus propias leyes y las aplica de acuerdo a eso. Si bien hay un gobierno central, que es el gobierno federal, pero principalmente rigen las leyes del estado y de los municipios, ¿ya? Para que más o menos se entienda un poquito de qué trata, y por eso que creo yo, a mi modo de ver, que es mucho más confuso el tratamiento que se ha tenido durante la pandemia, ya que no existe una voz oficial. El estado de Río de Janeiro ha sido uno de los estados con mayor cantidad de mortalidad, de muertos por la pandemia, ya que se tomaron medidas muy tarde, y no se tomaron medidas drásticas, sino que se iba viendo qué se hacía a medida que se avanzaba. Y me imagino que algunos de ustedes ya saben que también, para comenzar desde el presidente, él llamaba a la pandemia de una gripeciña, una gripecita o un resfriadiño también, hasta que llegó el momento en que le tocó a él la gripe. Afortunadamente creo que está bien, la verdad que me imagino que sí, no he sabido nada de eso ahora. Y como les decía, el estado de Río de Janeiro ha sido uno de los estados con mayor cantidad de muertos, y en general a nivel país, junto con Sao Paulo, que son los dos estados con más muertos, han llegado, a nivel país ha llegado a más de 1.400 muertos en 24 horas. Entonces, si bien actualmente, desde la semana pasada, esa cifra ya bajó, también cabe mencionar que aquí nunca hubo cuarentena, nunca se prohibió a la gente salir de su casa, lo que yo creo que también benefició desafortunadamente en la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos. No hubo una regulación en cuanto a eso, solamente sugerencias para quedarse en casa, nada más. Las medidas que se tomaron, al menos aquí en el municipio donde yo vivo, que es Niterói, fue, a nivel país cerraron todas las tiendas y las playas también. Las playas donde hay mucha más acumulación de gente. Entonces ya las playas las cerraron, no podías ir a la playa. Pero tú podías circular libremente por donde quisieras. Entonces eso afectó mucho en cuanto a la cantidad de muertos, ya que hay muchas personas hasta el día de hoy responsables que no usan mascarilla. Tú andas en la calle y ves gente sin mascarilla, que no le importa, niños sin mascarilla también, ni siquiera por prevenir. La problemática del coronavirus en Israel inició como a finales de febrero, principios de marzo. Desde un primer momento se tomaron medidas drásticas porque, a diferencia de otros países de aquí del Medio Oriente, países europeos, en Israel sí se hizo un cierre de fronteras y solamente se permitía el ingreso de personas residentes, y pues al ingresar al país debían hacer una cuarentena de 15 días. Ya como a mediados de marzo se inició la cuarentena generalizada. Si una persona salía a la calle, podía ser multada, sancionada o arrestada por la policía, y de verdad fue muy estricto y todos estuvimos juiciosamente en nuestras casas. Otra medida que se tomó fue que se prohibieron varios eventos donde pudieran estar concentradas varias personas. Por ejemplo, eventos religiosos, bodas, bar mitzvah y otras cosas que se celebran acá. Y también se cerró una ciudad que queda en el centro del país, que se llama Bnei Barak, debido a la alta tasa de contagios. Como a finales de mayo ya la curva se aplanó, y entonces fue
pues el gobierno fue más flexible y entonces se abrieron las universidades, las personas ya podían ir a trabajar a las oficinas y podíamos salir a la calle normalmente, pues obviamente con cuidado, usando tapabocas, pero ya podíamos salir. Sin embargo, la salida masiva de personas durante esta época provocó un segundo brote del coronavirus, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y debido a esto, pues se han tomado otras medidas, como por ejemplo que no pueden estar más de 20 personas en un local comercial, en un restaurante, se han cancelado eventos. Y ya durante todo este tiempo hemos estado usando tapabocas y guantes cuando vamos al supermercado y también pues en el supermercado puede haber un número limitado de personas, obviamente. David Delgado, saludos de España. Responder a la pregunta que me han lanzado para esta píldora formativa, comentarles que la situación de pandemia, cómo se ha afrontado en España, pues ha sido en base al estado de alarma, una figura jurídica que viene de la Constitución de 1978. Es decir, que con este estado de alarma, que se ha renovado en varias ocasiones, ha permitido que se hayan dictado a través de quién ha sido la figura que ha desarrollado toda la gestión de esta situación de alarma, que es el Ministerio de Sanidad a nivel nacional. Ha dictado órdenes, normas, reglamentos que ha condicionado a todo el sistema sanitario español. Si hay que decir, a modo destacable, que el sistema sanitario español está dividido en 17 modelos distintos por cada comunidad autónoma, a estar transferidas las competencias a esas comunidades autónomas, y este estado de alarma ha conllevado que las personas se confinen en sus casas y ha posibilitado de forma especial al colectivo de riesgo, que son las personas mayores. Sí es decir que esta situación de estos 17 sistemas ha estado influido porque ha sido diferentes puntos de partida de cada uno de ellos, y tres grandes rasgos a decir, un poco para terminar esta semblanza: decir que se ha afectado mucho a la atención en los consultorios, que denominan ustedes en Chile, en España, los centros de salud, y en cierta manera pues un poco ha dificultado el acceso solamente en caso de urgencia, tanto de personas mayores como personas en situación general, y también en hospitales por los puntos que ha habido, por los picos de personas en COVID positivos, y solamente en personas en situación de urgencia. Y finalmente sí hay que decir un poco que en las residencias de mayores sí se ha visto que ha habido por los picos de COVID, tanto no solo los técnicos, sino también las personas mayores, y un poco incluso la dificultad de poder los familiares visitar a las personas mayores. Entonces un poco ese resumen lo que... Hola, me llamo Ezequiel Damián, soy de Togo. Bueno, para los que no conocen, Togo es un país de África, se ubica al oeste de África. Os voy a hablar un poquito de la situación del coronavirus en mi país y las medidas que ha tomado el gobierno para proteger a la población. Cabe señalar que el coronavirus, el primer caso del coronavirus ha sido detectado en mi país el 6 de marzo de este año, y hasta ahora hay por lo menos 700 casos y 15 personas han muerto. 15 personas han muerto y los que han curado superan a 400, gracias a Dios, sí. Bueno, tras detectar a los primeros casos, lo que ha hecho el gobierno es cerrar las fronteras del país, cerrar las universidades, cerrar las escuelas, los bares, ¿qué más? Las mezquitas, las iglesias y bueno, los restaurantes. Lo que puedo añadir es que aquí no hubo confinamiento total, pero bueno, el gobierno ha hecho lo mínimo para proteger a la población. Han creado una fuerza anti-coronavirus que ayuda a la gente a respetar las reglas, y cada día hay radio, televisión que siguen comunicando sobre las reglas que uno debe observar para protegerse contra este virus. Hay hospitales especializados, bueno, no voy a decir especializadas, pero bueno, han sido reservadas para acoger a los enfermos del coronavirus,
¿qué más puedo decir? Mm, Llevar el mascarilla ahora es obligatorio en el país y la fuerza antivirus de que estaba hablando eh, vigila que cada uno lleva su mascarilla antes de circular en el país. Pero hay que decir que la mayoría de la gente observa estas reglas, pero al mismo tiempo los hay que siguen creyendo que este virus no existe, es una ilusión y bueno, qué sé más. Pues así es la situación del coronavirus en mi país. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. La verdad es que en la primera instancia el gobierno no le tomó tanto el peso a esta situación y lo que pasó es que solo dio medidas de término de conciencia social a sus ciudadanos. Es decir, que ellos mismos respetaran el espacio de 1,5 metros por persona entre una y otra y además le sugirió a los ciudadanos que no fueran a lugares tan concurridos y que salieran solo si tenían que hacer compras de primera necesidad. Lo que pasó es que la gente hizo caso omiso a esto y además el clima favoreció y se vieron playas repletas, restaurantes repletos, supermercados repletos. Entonces esto hizo que se propagara el coronavirus. Lo que hizo Australia fue clausurar los estados que tenían más casos de coronavirus y no se podía ni entrar ni salir de ese estado a no ser que tú demostraras que vivías en el otro estado y te habías quedado atrapado en uno. Esa era la única forma de poder salir. Además, empezaron a tomar medidas de que solo se podía reunir de 100 personas en un principio, luego 50, luego 20, luego 5, hasta llegar a 2 personas. Además, el gobierno tomó la decisión de cerrar todas las cosas que no fueran de primera necesidad, como por ejemplo restaurantes o malls y cosas así. Y lo que hicieron además fue entregarle un subsidio al desempleo de $1.500 australianos cada 2 semanas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que la gente, la verdad, sí cerró su restaurante y no se propagó más el virus. Luego, hasta junio de este año, los casos no habían aumentado mucho, llegamos a 7.000 y fracción casos, comparado al resto del mundo, que eran arriba de 100.000 y cosas así. Entonces, el gobierno lo que hizo, dijo, vamos a tomar un plan para volver a la normalidad, la cual va a tener 3 fases. Cada fase se supone que iba a durar entre 15 y 20 días y ahí se permitía volver a ver a tus amigos, a que tú tuvieras visitas en tus casas, ir al restaurante. Entonces la primera fase era que no podían haber más de 10 personas en un restaurante, tampoco podían haber más de 10 personas en una casa y luego iban sumando las personas. Al llegar a la fase 3 se pensaba que era todo un éxito, pero sin embargo hace 2 semanas en la ciudad de Victoria sospecharon de personas contagiadas nuevamente. Tomaron más de 1 millón de test y encontraron que sí habían efectivamente 6 personas contagiadas. El gobierno se asustó y tomó algunas medidas porque día a día iban creciendo estos casos y hasta el día de hoy se espera que haya un rebrote porque hay 300 personas contagiadas por día. Lo que hizo el gobierno en este caso, en el caso de rebrote de coronavirus, fue cerrar el estado de Victoria, pero había gente que había quedado encerrada y podía volver a su ciudad. Y los casos acá ahora actualmente en Nueva Gales del Sur y en Sydney están aumentando cada día. Entonces, si bien en un principio se pensó que Australia tuvo un caso de éxito con el coronavirus, la verdad es que no se sabe aún porque se espera que volvamos a un lockdown por el tema de los casos en rebrote. Y eso es lo que le puedo contar acerca de la situación actualmente. En un principio ya habíamos vuelto a la normalidad, estábamos con distancia social, pero ya con restaurantes abiertos, fiestas, todo vuelto a la normalidad. Entonces eso es lo que le puedo contar, espero que haya sido de mucha ayuda y que esté muy bien. Saludos.